Amigos, hoy les traigo un video compacto de los videos ya publicados de este país, por si no los vieron, y ojalá les pique el bichito de la curiosidad y vayan luego a ver alguno. Avanti Uzbekistán. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Empezamos a caminar por el centro de Tashkent, la capital de Uzbekistán. Lo primero fue ágil. La entrada ayer en migración a las 2:30 de la mañana, de la madrugada. Llegó nuestro vuelo, 15 puestos de migración. En 5 minutos estábamos ya del otro lado. 5 compañías distintas vendiendo SIM cards, tanto físicas como electrónicas. Y también 3 casas de cambio, con un cambio que creo está bastante bien para hacer un aeropuerto. Estoy en un barrio ahora, Bodomsor, y en el mini market estoy viendo los precios. 8.000 som, medio litro de Coca-Cola. El litro de té, 10.000 som. Fanta, litro y medio, 15.000 som. Y desde la torre de TV nos vinimos a la mezquita menor mediante la aplicación Yandex Go, que nos costó 21.000 soms. El recorrido fue de 2,8 kilómetros. El parque automotor es prácticamente un 60-70% de una sola marca, que estuve en la sede central en Detroit. Pueden ver ese video también si lo desean. Aquí les dejo el enlace. Y todos son blancos, grises o negros. Y ello se debe a que el Estado uzbeco hizo un convenio y una sociedad con esas marcas de automóviles y puso una planta de ensamblado aquí. Seguramente cuando enfoque la calle o algún estacionamiento van a deducir qué marca de automóviles es la que estoy hablando. Es la única cadena americana de comida chatarra que vemos. McDonald's y Burger King todavía no han entrado a Uzbekistán. Detrás de la mezquita, pero dentro del complejo del Imam Hazrati, está este edificio que es para guardar el Corán más antiguo que existe en la Tierra. Llegamos a la estación Kosmonatlar, la más bonita de todas las estaciones de metro de Tashkent. Tiene las figuras de cosmonautas rusos. El revestimiento es vidrio. Hasta la luminaria es distinta, muy modernosa. Esta gorra clásica que usan los uzbecos hombres, cuadrada, se llama dupi. Karnai es esta trompeta bien típica uzbeca, la supa. Es una plataforma de madera que tiene en el medio una mesa y se usa para comer, tomar té, etcétera, socializar. Recomendación importante: para ir de una a otra ciudad de Uzbekistán, el medio más rápido, económico, eficiente, puntual y barato es el tren. Y dependiendo de los tramos, hay desde trenes bala hasta tren nocturno de la era soviética, como el que les muestro a continuación. Estamos ocupando nuestro camarote. Aquí está. Por cada litera hay una bolsa que contiene una toallita, una funda para la almohada y 2 sábanas. Es segunda clase, porque primera, como les dije, es el que tiene solamente 2 literas. Pero si bien nosotros habíamos llevado comida y bebida para pasar todas esas horas en el tren, en la mañana quise ir a comprar más bebida y busqué un vagón comedor que este tren no tiene, pero otros sí, y me topé con la tercera clase. Este es el pan terminado que se cocina en las paredes de este horno. 15,000. 15, ok. Pan de Uzbekistán. Vamos a probarlo, calentito. Oh, thank you. Oh, it's hot. Thank you so much.
una costumbre de esta ciudad Jiva es que los novios, el día de su casamiento, salen a festejar por las calles céntricas con turistas y ajenos. Y esto me hace recordar otra curiosidad muy importante de Uzbekistán, que es un país mayoritariamente musulmán. Cerca del 90% practica el Islam. En los países musulmanes, los hombres pueden tener hasta 4 esposas. Sin embargo, en Uzbekistán, por ley, está prohibida la poligamia. Solo pueden tener una esposa. Y vamos a subir al minarete Islam Kodja. 50 metros. Súper altos los escalones. Y lo bueno es que tanto adentro de las madrasas como en la calle uno se puede probar que no están atosigando los vendedores. Manuel, que nos volvemos a encontrar con él. Vamos a hacer la recorrida por la muralla. Se puede apreciar lo que era en su momento un dormitorio donde los estudiantes pernoctaban y estudiaban. Y su trono. Así son las casas en Ichan-Kala, el casco histórico de Jiva. Ladrillo revestida con adobe, que es barro y paja. Recuerden que este tipo de pilares de madera son característicos de Uzbekistán. Por lo que podemos ver, ya sabemos que no es un país que, si bien es musulmán, no es tan ortodoxo. Por lo tanto, no se ven mujeres con burka, sí con hijab, es lo más común para tapar el pelo. No nos gusta que dentro de los monumentos, fíjense que ahí atrás está la silla, suponemos, del que era el Khan, y aquí, pegadito, está lleno de vendedores ambulantes de diversas artesanías. Mister, how are you? Fine, fine. Where from? Uruguay. Uruguay? Uruguay, yes, so far. Suárez? Suárez Luis, yes. My friend Suárez. No foto. Fútbol, good, ¿ok? Esto es un caravansaray. Era donde las caravanas que hacían la ruta de la seda pasaban la noche. Dando consejitos. Mi experiencia es que es muy difícil conseguir locales bancarios o casas de cambio. Increíblemente, al igual que en Japón, cambian en el aeropuerto, que tienen el mejor tipo de cambio. Así se dice en uzbeco, farmacia. Dorixona, otro caravansaray, el Rashid Caravansaray, hoy convertido en hotel. Epa, acá está el Palacio de Verano, moderno, creo que fue hecho en el siglo XVIII-XIX, por el emir de Bujara. La comida típica de Uzbekistán, el plov, que puede ser con carne de res, de pollo o vegetariano. Es el plato típico uzbeco. Probemos. ¿Y esto qué es de...? ¿Y huevito? También un huevito. Sí. A Samarcanda en un tren bala. Estos son trenes de fabricación española
Thank you so much. Y la mejor forma de transportarse entre ciudades es el tren, sin duda. Y hay distintos tipos de tren según de qué a qué ciudad vayan. Estos, los de alta velocidad, el afrosillable, o también trenes convencionales e incluso trenes nocturnos con camarote. Observen el tamaño de las personas que están saliendo de la mezquita de Bibi Hanum. Miren el tamaño imponente que tiene el pórtico. Una belleza arquitectónica. La Plaza Registán, que tiene estas tres imponentes madrazas, está considerada una de las 10 mejores plazas del mundo. Estar acá es impresionante. What do you know about Uruguay? We know about football players. Football players, come Yeah, here. of course. Which players do you know? Maybe Uruguay and Uzbekistan goes to the final. Maybe. Okay. It's possible in this world. Salam alaikum. Thank you so much. Me dice que Uzbekistán va a ser el campeón del mundo. La tumba tiene 19 metros de largo y hay un mito que dice que todos los años aumenta unos milímetros. Esto sí que es darle color a las cosas. Y estos caños amarillos que ven aéreos suspendidos, consulté qué era y me dicen que es el gas. El lava clásico de los años 80 en Uruguay, donde solo se puede comprar alcohol. Aunque muchos restaurantes ofrecen cerveza con alcohol, nacional e importada. Los uzbecos pueden también comprar alcohol. Decidimos ir caminando por un barrio para realmente tener una buena idea de cómo vive el uzbeco en un barrio fuera de la zona turística. Good luck to Uzbekistan. Como el cálculo de la duración del año estelar, que lo hizo en 1437. De 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos. Estamos en una tienda de antigüedades de todo tipo, antigüedades soviéticas también. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.